Moi bones, collacios e collacios, e quen tama un novo directo Riques, neste caso, güey, toca falar de fútbol, porque, como sabéis, el vinente sábado, a las 9 de la noche va a celebrarse el primer derbi de la primera vuelta en el estadio Carlos Tartiere entre el Real Oviedo y el Sporting de Sisión. Y para ello, güey, vamos a tener dos convidados o dos personas que nos acompañen normalmente para hablar de la actualidad de los dos máximos representantes del fútbol asturiano, que son Pablo Rodríguez Guardado de Asturias.com, que nos va a hablar un poquillín del Sporting, y Miguel Fernández de la RPA del Real Oviedo. Ahí los tenemos a los dos, ya los vamos a saludar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Ahí los tenemos a los dos al mismo tiempo. Dimos un salto agora en el Twitch, en este directo. Y hay gente que se está incorporando. Comentamos vos que estamos en directo en nuestra página web y en alderiques.com y también en el Twitch, que es Twitch/TV. Entrugaba me siente, digo vos tanto a Miguel como a Pablo, entrugaba me siente, ¿cómo y esto del Twitch? Vaya lío que pues bien sencillo, pones twitch.tv/alderiques. Pero ahora la gente está muy avezado con esto de Luis Enrique a lo del Twitch. ¿Qué vos parece, Pablo, Miguel? Nada, bueno, sí, fue la comidilla del Mundial, también siguen hablando de ello. ¿A ti qué te parece, Miguel? Bueno, yo creo que hay una forma también de acercar el fútbol a los más mocios de esta historia. Mira, yo voy a contarte, no hay una primicia, pero casi, pero nosotros el sábado vamos a hacer un programa especial formato Twitch con la retransmisión del partido en la tele. La radio va a tener narración como siempre, pero los que habitualmente estamos en la radio, es decir, Toño Aguiar, Armando Álvarez Eloy y yo, vamos a ir a la tele, a TPA, y la gente va a vernos cómo vamos a narrar el partido. Es decir, no pueden ver el partido, evidentemente, porque TPA no tiene los derechos, claro, pero sí van a vernos a nosotros desde las 8 menos cuarto de la tarde y ante casi las 12 de la noche narrando el partido. Bueno, pues y otra forma de acercar el fútbol, y a mí pareció muy bien que el seleccionador, en este caso Luis Enrique, hiciera este tipo de cosas, y los propios medios tenemos que ir habituándonos a estas cosas, porque o renovase o morrer, como diría el otro. Como vos decía eso, güey, también a las 7 de la tarde, porque queríamos hacer este especial de lo que y el derbi, que te tracamundiábame yo, porque la final del Mundial y el domingo y el sábado a las 9 de la noche en el Carlos Tartiere. Lo que es eso, entamamos a las 7 porque queremos dar espacio y vamos a rematar lo que lleve este directo a las 8 de la noche para que la gente pueda ver esa semifinal Croacia contra Argentina. Bueno, antes de hablar del derbi asturiano, ¿qué vos parece el Mundial, lo de Luis Enrique? Pablo, ¿a ti qué te pareció todo el tema, esta engarradía de Luis Enrique? ¿Qué te pareció el resultado? Y que... Yo, lo primero, no entendí lo de la polémica del Twitch. No sé tampoco por qué problema hay, viendo cómo trabaja parte de la prensa madrilana, no sé, pues, y normal que Luis Enrique, que tiene su carácter, bueno, pues que razone de tal manera. Yo la verdad que no entiendo la polémica que había, hombre, pues hay una manera, hay una canal nueva de interactuar con los aficionados, y veo lo bien, que bueno, una manera diferente y una manera de acercar un poquitín el día a día, cosas que no se traten en ruedas de prensa normales, como trabaja el psicólogo, como trabaja staff técnico de la federación, del cuerpo técnico de Luis Enrique, pues yo veo lo bien. Y bueno, y sobre el Mundial, pues sorpresa de Marruecos, que bueno, que es lo que nadie esperaba. Y bueno, pues el resto semifinalistas pues tampoco son ninguna sorpresa. Croacia puede ser sorpresa, pero bueno, y el actual subcampeón del mundo. Francia y el gran favorito, y Argentina, bueno, tenga a Messi, y bueno, y de last chance, ¿no? Sería en inglés, ¿no? Claro. La última oportunidad de Messi de conseguir el mundial, al ser un mundial que es lo que hay falta. ¿Y a ti qué te parece, Miguel? Mira, pero un ya y deseando claro esto de boicot Qatar y todas estas historias que yo creo que hay que repetir, evidentemente, como hay que repetir que la Supercopa de España no se puede jugar en Arabia Saudí, o que hay un gran premio de Fórmula 1 en Abu Dhabi, o no sé qué, claro, etcétera, etcétera. Mira, primero, hay un mundial raro porque se juega na Seronda, ¿no? Que estamos avezados a verlo en verano. Yo creo que eso, y tengo mucha discusión con esto, yo creo que estamos viendo mejor mundial por eso, porque los futbolistas probablemente lleguen en mejor forma. Y eso está dando lugar también a más sorpresas o a partidos más competidos, ¿no? Otras veces las fases de grupos eran una aburrición porque sí, sabíamos directamente qué equipos iban a ganar a quién, ¿no? Y
Probablemente por eso tenemos a Marruecos en una semifinal, probablemente por eso Brasil quedó en camino, o quedó Alemania por segundo mundial consecutivo en la primera ronda, o España pierde con la propia Marruecos. Bueno, yo creo que no estamos viendo un mal mundial. Ahora, las semifinales que ya les tenemos aquí, bueno, pues si vamos al favoritismo, todos vemos una final probablemente Argentina-Francia, ¿no? Pero yo creo que puede pasar cualquier cosa y a ver si no encontramos un Croacia-Marruecos. Y después, bueno, pues todas las polémicas alrededor, pues bueno, pues lo de siempre. Hay medios de comunicación que viven de la polémica y otros no, y bueno, pues cada uno que siga eso camino. Yo no soy muy amigo de ponerme a valorar lo que faen los demás. Bastante tengo con defender lo que faigo yo, Sí. y después la gente que escuella y que vaya a escoger el canal que quiera para comunicarse, evidentemente. Todos los contenidos están disponibles en nuestra web alderiques.com.